más información por la pantalla de Canal E. Vamos a hablar de la inflación mayorista, que en septiembre fue del 2%. Hablamos de una inflación que estaba por debajo del IPC en general. Vamos a analizar un poco estos datos con Isaías Marini, él es economista y ya está conectado con nosotros. Hola Isaías, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estás, Isaías? Bien, gracias. Bueno, ¿qué reflejan estos datos de septiembre? Bueno, es una buena noticia para la dinámica. Hay dos cosas que me gustaría señalar sobre los datos de inflación de septiembre. Primero, que se esperaba una baja considerable, digamos, en algunos rubros, producto de la baja de la alícuota del impuesto país. Eso a nivel minorista realmente no se notó de manera marcada. De hecho, el descenso que vimos el mes pasado de 3 Sí, a 3,5 fue inducido principalmente por servicios. Los servicios, de hecho, vienen creciendo desde que arrancó el año prácticamente por sí. encima de los bienes. Eso tiene que ver con que el ancla cambiaria tiene un mayor traspaso hacia los bienes, que tienen un componente de transales más alto, que en el caso de los servicios, que reflejan un poco más en mayor medida la dinámica de los salarios y de los costos internos. Bueno, ahora con el dato de inflación mayorista pudimos Sí, confirmar que efectivamente los productos importados bajaron, de hecho bajaron 1,4%. La inflación mayorista en general también se moderó por efecto de ello. Esto no lo vimos de manera tan marcada en los bienes, al menos a nivel minorista, pero me parece que sí estamos empezando a ver de forma rezagada. Tal vez no podemos confirmar si es efecto de ello, pero por lo menos sí podemos confirmar que estamos viendo un descenso de la inflación en los bienes en estas últimas semanas. De hecho, las mediciones de alta frecuencia, algunas que sí. levantan precios online, que venían marcando un estancamiento de la inflación en los últimos 3, 4 meses, hoy están empezando a marcar registros por debajo del 3 mensual. Eso podría traer una buena sorpresa para el mes que viene. Claro. ¿Y las razones de las políticas económicas que está tomando el presidente reflejan estos datos o cuál fue el causante principal que hace que esto se mantenga a la baja? No, definitivamente es el programa económico lo que está ayudando al proceso de desinflación. Había Sí, encontrado un piso. Nosotros los economistas hace rato que venimos advirtiendo que había un piso difícil de quebrar. Es cierto que ese piso se fue corriendo para abajo. claro. Uno pensaba que se iba a estacionar en el 4,5%, en el 4%. Bueno, algunas de las razones por las que pensamos eso es porque no había dentro de este plan de ajuste fiscal ortodoxo, no había algunas medidas de carácter más ortodoxo que traten de frenar la inercia. Bueno, ahora el gobierno está empezando a tener algunos vestigios heterodoxos para precisamente cortar con la inercia. ¿Cuáles son ellos? Bueno, principalmente lo que vimos en las últimas semanas, la baja del impuesto país, es una baja directa de costos. Sí, No te afecta la dinámica, te afecta el nivel en un momento, pero te puede ayudar un poco con la inercia. claro. La baja de alícuotas de algunos productos importados, y ahora yo creo que una señal importante que están dando, y que eso va a tener un costo, puede tener un costo en Sí, términos de popularidad, pero ciertamente puede ayudar a la inercia, y es el hecho de que el gobierno está buscando poner topes a los acuerdos paritarios. No sé si recuerdan de que se estaba hablando de poner un tope de 2% a partir de este mes. sí, Bueno, hay muchos gremios que de hecho tuvieron acuerdos un poco por encima de esto. El gobierno ahí decidió, bueno, dejar vía libre para que el sector privado recupere algunos puntos, y eso lo hemos reflejado en las estadísticas. Los últimos datos que tenemos de salarios, al menos del sector privado registrado, están un poquito menos de 3% abajo de los niveles de noviembre. No es lo claro. mismo el caso de no registrados, por supuesto, la gente que vive en informalidad tiene otra situación. Pero el gobierno está buscando poner un tope a esta recuperación de salarios, y eso es especialmente obvio para el caso del sector público. Todo Claro. esto Sí, tiene su costo. en caso de que los salarios se empiecen a recuperar, ¿se va a ver reflejado en algún dato? Bueno, de hecho lo venimos viendo hace un Sí, tiempo. Los salarios en los últimos meses vinieron creciendo a un ritmo superior al 5%. Si vos ves la dinámica de los bienes, que
están estancados desde hace unos meses en alrededor del 3%, y ves la dinámica de los servicios que venían a un ritmo del 5%, 4,5%. Eran los servicios justamente los que venían determinando los movimientos de la inflación y precisamente la inercia. Bueno, los salarios se reflejan ahí. Claro, y también hay algo que mencionaste hace un ratito que me pareció fundamental, que es el impuesto país, que ahora, bueno, registramos una leve suba que fue del 0,36% al día de hoy, del riesgo país en 1.100 puntos, pero las semanas anteriores estuvo por debajo de estos puntos. ¿Eso también se podría llegar a ver reflejado con los datos que tendremos en octubre? Perdón, del riesgo país con los datos de octubre, decís. Sí, exactamente, sí. ¿Con qué datos de octubre? No me quedó clara la pregunta. Que venimos hablando de los datos de inflación mayorista y mencionaste que algo fundamental que ayudó a este sector fue el riesgo país, que bajó para las importaciones. Perdón, el impuesto país, la baja de la alícuota. Ah, bien, perfecto, importante aclarar eso, sí. Sí, eso, bueno, sí. Vamos a tener después para fin de año una nueva baja cuando se elimine el impuesto. Quedó ahora en una alícuota del 7,5%. Eso se va a eliminar, va a tener nuevamente un efecto transitorio. De todas formas, creo que lo importante hacia adelante para ver en cuánto se estaciona o cuánto más puede llegar a bajar la inflación va a depender ciertamente de cómo se comporte la política monetaria. Hoy, claro, a diferencia de lo que viene expresando el gobierno, no está operando de manera restrictiva la política monetaria. La base monetaria, de hecho, viene creciendo a una velocidad muy fuerte. ¿Eso por qué? Porque las tasas no son lo suficientemente altas y el crédito está volando. A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Esto está permitiendo ayudar a que la actividad económica se recupere. Y el gobierno pone en balanza dos cosas. Por un lado, la desinflación. Por otro lado, la recuperación de la actividad. Hoy, Paz, las encuestas se están dando vuelta. Mientras que hace 5 meses y por 3 años, durante 3 años, la inflación fue la principal preocupación de la población, hoy todo lo que está relacionado con el nivel de actividad, es decir, la falta de trabajo, los salarios, todo eso que, como te digo, se refleja más en el nivel de actividad económica, claro, está más presente en la cabeza de la gente, y creo que el gobierno es consciente de ello y va a tratar de priorizar esto. ¿En los próximos meses podemos llegar a ver una recuperación del salario o esto recién quizás para el próximo año? No, bueno, el salario, al menos en el sector privado, viene recuperando. Esta recuperación está empezando a moderarse. De hecho, el índice RIPTE, que es un índice bastante estrecho porque únicamente contempla trabajadores estables del sector privado, tuvo su primer caída en términos reales de los últimos meses. Yo creo que eso es transitorio. Podemos ver una recuperación un poco más. No pienso que vaya a haber una recuperación para volver a los niveles que, por ejemplo, tenía el salario en 2017, 2018. Claro. Yo creo que eso va a venir de la mano en el largo plazo si la economía empieza a crecer, si la productividad particularmente empieza a aumentar, pero de corto no lo veo muy factible. Claro, sí, habrá que esperar a ver hasta cuándo se soporta el ajuste, porque también hay algo que está sucediendo, Isaías, que son en relación a los servicios, que todavía están, queda un porcentaje que debe, digamos, dejar de pagar el Estado para, en fin, sea realmente lo que es el servicio, ¿no? Lo que es el gas, lo que es la luz. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? Bueno, eso dependiendo cuál sea el objetivo final al cual se quiera llegar. Sí. Yo no pienso que el gobierno piense eliminar totalmente los subsidios, más bien volver a una situación al estilo 2019, donde había un tramo subsidiado, particularmente los de menores ingresos. Había un gasto en subsidios económicos mucho menor de la actual. Si vamos a eso, todavía queda un aumento más o menos de 20 puntos por encima de la inflación para volver a esos niveles. Si tomamos, por ejemplo, todos los regulados, no solamente
donde las tarifas pesan más, pero también otros servicios que fueron pisados, digamos, durante el año pasado y algunos bienes en particular. Cuando arrancamos el año había un atraso más o menos de 45% Claro. por encima de la inflación, ¿no? Sí, Bueno, sí. el ajuste que viene realizando el gobierno a lo largo del año ha permitido llegar a la mitad de ese recorrido. Ahora está empezando a priorizar, bueno, tratemos de bajar la inflación, de que baje más rápido, porque, Claro. bueno, el gobierno está esperando que a esta altura estemos en un 2%, un 1% de inflación. Esa no es la realidad, entonces por el momento ha dicho, bueno, vamos a frenarlo. Este mes se decidió que no haya audiencias públicas, justamente para eso, para evitar algún impacto adicional en la inflación y que los números den Claro. mejor. ¿Y va a ser difícil bajar del 3%? Yo creo que estamos empezando a ver algún indicio de que puede llegar a bajar un poquito más. Por lo menos el consenso de economistas relevados por el Banco Central no ve que la inflación baje del 3%, al menos hasta Claro. marzo del año que viene. Si la actividad económica y el crédito particularmente siguen recuperándose, más que nada del crédito, digamos, bueno, es un poco difícil. Pero de nuevo, Claro. es una balanza. Queremos que la actividad se recupere rápido, es un poco más difícil bajar la inflación. Totalmente. Queremos que la inflación baje más rápido, bueno, tiene un costo de actividad. Claro, exactamente. Isaías, gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, gracias a vos, que andes muy bien. Hasta luego. Isaías Marini, economista, charlaba con nosotros por la pantalla de Canale. Ya venimos con más información. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Con el Fondo Monetario Internacional y lo que busca el gobierno. Vamos a analizar este punto con Martín Burgos, él es economista y ya está conectado. Hola Martín, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, ¿qué buscará primero el gobierno? ¿Va a esperar igual los resultados de las elecciones en Estados Unidos? Sí, obviamente, todos sabemos que la importancia de Estados Unidos, el peso que tiene en la votación general del Fondo Monetario Internacional, con lo cual es lógico que se espere esa definición, y lo primero que van a pedir sobre todo es plata. Se está estimando que es $10.000 millones, sí, cuyo propósito sería reforzar las reservas, principalmente eso. Claro. ¿Y qué problemas esto puede traernos como país? ¿O qué beneficios en caso de que los tenga? Bueno, todo depende un poco qué se quiere hacer con eso. Sí. Creo que es lógico que se esté pidiendo un préstamo en estas circunstancias. Queda claro que este préstamo es para cubrir el
cuestiones del sector externo, porque recordemos que es una deuda que se tomaría, pero en una situación de superávit fiscal, con lo cual es importante acá mencionar que esa deuda es solamente para cubrir problemas del sector externo, y ahí depende si quieren abrir el cepo o no quieren abrir el cepo. Yo me imagino que si lo hacen tendría que ser durante este verano, porque ya que si no se quedarían sin tiempo para de acá a las elecciones, porque sacar el cepo implicaría seguramente una devaluación, hay que ver el tamaño, pero bueno, obviamente la gente iría a comprar dólares, a ahorrar dólares, y bueno, eso generaría los problemas que ya sabemos que generan. Claro. Martín, hay algo que mencionó el presidente, que dijo vamos a liberar el cepo cuando el país esté en condiciones. Frente a esta postura, ¿es posible que la cambie y busque negociar para quitar el cepo en los próximos meses? Bueno, hay que entender que las reservas se tienen que distribuir, no son para todos, no son infinitas, Claro. Hay una escasez, con lo cual esa distribución puede ser entre los importadores, sobre todo, ¿no? Que necesitan muchas veces la industria, que necesita insumos, todo lo que es servicios, turismo en general, etcétera, la gente que quiere ahorrar, y también están todos los bonistas y el Fondo Monetario Internacional, que tiene que cobrar su deuda. Entonces, una de las lógicas que uno debería mirar cuando está en el mercado de los bonos, no solo es la cuestión fiscal, es decir, si el gobierno tiene para cubrir o no esas deudas, sino los bonos en dólares, si tiene las reservas para pagar esos bonos. Entonces me parece que ahí hay como un trade-off, si se quiere, entre una disputa, para decirlo en esos términos. Toda esa gente, el ahorrista, el importador, el que se quiere ir de turismo, y el bonista que quiere cobrar su bono en dólares, bueno, todos están peleando por la reserva. Lo que hace el cepo es que elimina a un jugador de esos que quieren ir a buscar dólares, que son generalmente los que compran dólares para ahorrar. Entonces queda un poco más holgada la situación, saca un foco de demanda, para decir así. Entonces eso depende un poquito de qué quiere hacer el gobierno. Si quiere privilegiar a los bonistas, tal vez le conviene seguir con el cepo, pero a veces los propios bonistas piden que se saque el cepo, no siempre queda bien claro por qué, porque no es de su conveniencia. Piden que saquen el cepo para prestarle más dinero. Es el movimiento que hubo un poco con Macri y terminó bastante mal. Claro. ¿Y de qué manera se podría llegar a eliminar el cepo si no se solicita reservas al Fondo Monetario Internacional? Es muy difícil. Yo creo que a todos nosotros nos dicen, bueno, mañana puedes comprar dólares al tipo de cambio oficial, todos nos vamos a precipitar a comprar dólares, y el problema es que eso puede llegar a ser 2.000, 3.000 millones de dólares por mes. Claro. Puede llegar a ser 20.000 millones de dólares por año, que fueron más o menos lo que salió durante la época del macrismo, y 20.000 millones de dólares por año es una barbaridad. Si pensamos, es un cuarto de las importaciones, sin ir más lejos. Entonces termina siendo un agujero tremendo que, bueno, no se puede financiar. Entonces ahí vuelvo un poquito sobre lo mismo que dijo Milei, y mismo lo dijo Caputo, ¿no? Cuando el cepo se va a sacar, cuando la gente no necesite comprar más dólares. Claro. ¿No? Eso cuando puede llegar a ser nunca, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a seguir de cerca a ver qué va a pasar y las medidas económicas que tome el presidente. Gracias, Martín, por este contacto. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Martín Burgos, economista, charlaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Ya venimos con toda la información.
La inteligencia artificial generativa está causando una revolución en todas las industrias. En ese sentido, China se posiciona como el país que más innovaciones está realizando en esta materia. Según un estudio de la ONU, los investigadores del país asiático presentaron la mayor parte de solicitudes de patentes para inventos. Por otro lado, el top 5 de estos pedidos se completa con Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e India. Desde que el mundo descubrió esta tecnología en 2022, avanza a pasos agigantados. De las 54.000 patentes